A pesar de sus solicitudes de protección al gobierno, Rodríguez fue brutalmente asesinada el 10 de mayo de 2017. Lamentablemente falleció en el trayecto al hospital. Secuestro. El 23 de enero, en un momento normal en el que Karen iba en su auto y por unirse al flujo del tráfico, dos camionetas la interceptaron, una a cada lado, deteniendo su avance de manera abrupta. Hombres armados abordaron su vehículo por la fuerza, obligándola a acompañarlos, mientras se alejaban con ella como rehén. El destino era la residencia familiar donde Karen solía pasar sus días cuando Rodríguez, quien también trabajaba como niñera en Texas, estaba fuera. Una vez allí, fue sometida en el suelo de la sala, atada y silenciada, cuando de repente sonó el timbre. El mecánico del tío se presentó para realizar reparaciones en la camioneta familiar. La aparición del mecánico provocó un frenesí entre los secuestradores, quienes lo tomaron también como rehén antes de escapar en medio del caos. En un acto de desesperación, Rodríguez se enfrentó a uno de los secuestradores, el Junior, implorando por la liberación de Karen, mientras el sonido intermitente de la radio perforaba el aire. Afirmó que el cártel no tenía a su hija, pero ofreció su colaboración para localizarla a cambio de una suma de $2.000, que pagó sin dudarlo. A través del ruido estático, finalmente se escuchó una voz identificando al secuestrador por su nombre, Sama. Sin embargo, una semana después, las llamadas dejaron de ser respondidas. Otros individuos se comunicaron alegando ser los secuestradores y solicitando más dinero, esta vez solo $500. Aunque la familia albergaba dudas sobre la efectividad de estos pagos para asegurar el retorno de Karen, enviaron el dinero de todas formas. Con cada transacción, Rodríguez recobraba una chispa de esperanza, pero con cada intento fallido por recuperar a su hija, caía en una desesperación aún más profunda. La esperanza, paradójicamente, actúa como un veneno que contamina a muchas familias de desaparecidos. Algunos logran liberarse de su influencia y seguir adelante, mientras que otros la aferran hasta que los consume por completo. Rodríguez, tras separarse de su esposo, optó por mudarse con su hija mayor, Azalea. Una mañana, semanas después del último pago, descendió las escaleras y compartió con Azalea su convicción de que Karen nunca volvería y probablemente estuviera muerta. Lo expresó con absoluta certeza, como quien relata un sueño. Le aseguró a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a aquellos que se habían llevado a Karen. Juró perseguirlos uno por uno hasta su último aliento. Azalea fue testigo de cómo la tristeza de su madre se transformó en determinación y cómo la esperanza fue reemplazada por el deseo de venganza. A partir de entonces, la madre de Azalea mutó a alguien completamente diferente. La cacería de los asesinos. Miriam Rodríguez estaba determinada a desenmascarar a Sama. La sospecha se confirmó tras el interrogatorio al mecánico secuestrado junto a Karen. El cártel no tenía intención de retenerlo y Miriam aprovechó que estaba vivo para interrogarlo minuciosamente. Adoptó el papel de detective cibernético, buscando en el perfil de Karen en busca de cualquier pista. Una mañana, mientras reposaba en el sofá, encontró una foto en Facebook etiquetada como Sama. Reconoció la misma figura esbelta y rostro impecable que había visto en su encuentro anterior en el restaurante El Junior. Durante semanas, Rodríguez observó con detenimiento la heladería ubicada en Ciudad Victoria, a 2 horas de su residencia. Memorizó meticulosamente los horarios de la joven que trabajaba allí, aguardando pacientemente cada cambio de turno para avistar a Sama. Una vez que finalmente lo vio, siguió a la pareja hasta su hogar y registró cuidadosamente la dirección.
Sin embargo, para impulsar a la policía a tomar acción, necesitaba más que solo una ubicación, requería un nombre, y para obtenerlo tendría que acercarse aún más. Después de un radical cambio de imagen, cortándose el cabello y tiñéndoselo de un rojo vibrante, se encaminó hacia el anonimato. Envuelta en un uniforme oficial de su antiguo empleo en la Secretaría de Salud, cuyos días de prestigio habían quedado atrás, se adentró en las calles con una falsa identificación en mano. Durante horas, bajo la fachada de una encuesta ficticia, husmeó por el barrio hasta obtener la información crucial sobre uno de los secuestradores de su hija. Agotando todos los recursos posibles, acudió a las autoridades locales, estatales y federales en busca de ayuda, pero encontró puertas cerradas y respuestas evasivas. Persistente como una vendedora ambulante, nunca aceptaba un no como respuesta definitiva, llevando consigo sus archivos como un tesoro invaluable. Finalmente, tras incesantes intentos, encontró un rayo de esperanza en un policía federal compasivo que accedió a brindarle la ayuda tan ansiada. El agente, al rememorar el instante en que Rodríguez compartió sus archivos y los pormenores que había recopilado, expresó: "Nunca había presenciado algo semejante". El policía, cuya identidad se mantiene en reserva por falta de autorización para emitir declaraciones públicas, describió los datos como asombrosos. Al evocar el pasado, señaló, había tocado todas las instancias gubernamentales y todas le habían cerrado las puertas. Además, agregó con satisfacción: colaborar en la búsqueda de quienes se llevaron a su hija fue una labor que me llenó de alegría y orgullo como servidor público. Después de que el gobierno emitiera una orden de captura, Sama ya había logrado desaparecer. Ante la frustración, Rodríguez intensificó sus esfuerzos para identificar al resto del grupo. Pronto obtuvo fotografías de Sama junto a los demás. Sin embargo, la fortuna quiso que Sama apareciera de manera inesperada. Sucedió durante las festividades por la independencia de México el 15 de septiembre de 2014. Luis, el hijo de Rodríguez, estaba a punto de cerrar su tienda en Ciudad Victoria para unirse a los festejos cuando un último cliente llamó su atención. Era un joven delgado buscando sombreros. Luis detuvo sus quehaceres para observarlo más detenidamente. Era Sama. Rápidamente alertó a su madre y siguió a Sama, procurando no perderlo de vista hasta que llegara la policía. Finalmente, en la plaza principal, Sama fue interceptado. Resistió con ferocidad alegando problemas cardíacos. Una vez bajo custodia, proporcionó los detalles que faltaban en la investigación de Rodríguez, revelando nombres y paraderos de algunos de sus cómplices. Entre ellos se encontraba Cristian José Zapata González, quien apenas contaba con 18 años al momento de su captura. Durante el interrogatorio, el adolescente mostraba signos de temor palpable. Mientras Rodríguez aguardaba afuera de la sala de interrogación, el joven solicitó con timidez ver a su madre, revelando su necesidad emocional en ese momento tenso. La solicitud fue acompañada de una petición más básica. «Tengo hambre», murmuró a la gente. Sensibilizada por la situación, Rodríguez no pudo ignorarlo. Decidió entrar y proporcionarle al muchacho algo de comida y luego salió para adquirirle una bebida refrescante. El agente se sintió intrigado por la compasión de Rodríguez. ¿Qué pensamientos cruzaron tu mente en ese momento? Después de todo, es solo un niño. No importa lo que haya hecho, explicó Rodríguez con sencillez. Y yo, en cualquier caso, soy una madre. Conmovido por su gran generosidad, Cristian reveló todo. Estoy dispuesto a llevarlos al lugar donde ocurrió el terrible suceso, donde yacen aún sin descanso los cuerpos de quienes fueron asesinados, declaró a las autoridades policiales, haciendo alusión a las víctimas
del grupo de secuestradores. La búsqueda. En un remoto rancho abandonado, un viejo tractor en ruinas indicaba la ubicación de una fosa al final de un sendero de tierra polvorienta. La casa de adobe, con su fachada marcada por los agujeros de balas, testificaba un violento enfrentamiento ocurrido meses atrás. Según el testimonio de Christian, 6 cómplices habían caído bajo el fuego de los marinos. Entre los restos dejados por los secuestradores, Rodríguez exploró meticulosamente manchas espeluznantes en mesas sucias, huesos de diferentes tamaños, algunos apenas fragmentos. Un nudo corredizo de horca pendía de la rama de un árbol retorcido. Ella se quedó paralizada al descubrir una montaña de objetos personales, una bufanda que alguna vez abrigó a Karen y un cojín del asiento de su camioneta descansaban cerca de la cima. A pesar de las afirmaciones de los forenses de que Karen no estaba entre los numerosos cuerpos identificados en el rancho, Rodríguez cuestionó con firmeza el análisis oficial. Su escepticismo resultó justificado cuando, al año siguiente, un equipo de científicos halló un fragmento de fémur que pertenecía a su hija. La mayoría de los funcionarios guardaban un respeto resentido hacia Rodríguez, a pesar de sus modales groseros y su lenguaje brusco. No todos se llevaban bien con ella, mencionó Gloria Garza, funcionaria estatal. Pero uno respetaba la misión que tenía. En su camino de regreso, Rodríguez se detuvo en un restaurante de carne asada cerca de la entrada que conducía al rancho. Recordaba haber comido allí con Azalea 2 días después del secuestro de Karen. En ese momento, vio a una vecina del barrio a la que conocía bien, Elvia Yulisa Betancourt, sentada sola en una mesa con una soda. Rodríguez la saludó y le preguntó si sabía algo sobre Karen. Para entonces, todos ya lo sabían. Sin embargo, Elvia actuó como si no supiera nada, al menos eso pensó Rodríguez. Cuando pasó por el restaurante nuevamente, Rodríguez consideró que la muchacha tal vez sabía algo. Quizás estuvo vigilando el rancho por si venía la policía. La preocupación inicial de Rodríguez se transformó en furia al descubrir la conexión entre Betancourt y el secuestrador de Karen. Desde la infancia había conocido a Betancourt, una niña abandonada por una prostituta local, quien solía obsequiarle prendas usadas de Karen. Rodríguez regresó a casa a toda prisa y se sumergió nuevamente en la investigación. Pronto descubrió que Betancourt mantenía una relación amorosa con uno de los secuestradores de Karen, quien ya estaba tras las rejas por otro delito. Siguiendo el mismo patrón que con la heladería, Rodríguez se apostó durante semanas fuera de la cárcel, esperando el momento en que Betancourt apareciera a la hora de la visita. Finalmente, cuando ella lo hizo, la policía intervino y la detuvo. Posteriormente, se descubrió que algunas de las llamadas de rescate se habían originado desde la residencia de Betancourt. Con el transcurso de los meses, Rodríguez continuó acumulando pistas en su maletín, extrayéndolas meticulosamente de los archivos del caso. Sin embargo, el rastro se desvanecía poco a poco. Algunos de los responsables ya no estaban entre los vivos. Otros cumplían condena tras las rejas. Aquellos que aún permanecían en libertad trataban de reconstruir sus vidas, desempeñándose como conductores de taxis, repartidores de gas o, como era el caso de Enrique Joel Rubio Flores, adoptando una nueva identidad como fiel seguidor de la fe cristiana. Miriam Rodríguez decidió visitar Aldama, un pequeño pueblo habitado por alrededor de 13.000 personas, para conocer a la abuela del joven. Con un suspiro, la anciana confesó que su nieto siempre había estado envuelto en problemas, pero al menos ahora había encontrado consuelo en la iglesia. Movida por la determinación, Rodríguez comenzó a asistir regularmente a las reuniones religiosas, buscando algún indicio de su objetivo, y allí lo halló. El momento en que la policía irrumpió en la iglesia y detuvo al joven
dejó estupefactos a los feligreses, según recordaron los miembros de su familia. Uno de ellos suplicó clemencia a Rodríguez, pero ella solo pudo reír. ¿Dónde estaba esa compasión cuando arrebataron la vida de mi hija? Fue la contundente respuesta de su familia, según relataron. Miriam adoptó múltiples identidades para adentrarse en el oscuro mundo del crimen organizado. Con astucia, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral, ganando así acceso a nombres y direcciones clave. Tejiendo excusas ingeniosas, se integró en las vidas de los familiares de Karen, obteniendo detalles cruciales sin levantar sospechas. Con paciencia y determinación, estableció conexiones con abuelas y primos, quienes inadvertidamente revelaron información sobre los responsables del secuestro de Karen. Uno a uno, estudió sus hábitos, amistades, ciudades de origen e incluso sus pasados. Por ejemplo, descubrió que uno de los implicados, antes de unirse al cártel de los Zetas y participar en el secuestro de su hija, había sido vendedor de flores en la calle. Al volver a este oficio, Miriam lo identificó y lo capturó en un paso fronterizo, asegurando su arresto. En un lapso de 3 años, logró capturar a casi todos los responsables del secuestro de su hija. La lista de criminales era extensa. Muchos de ellos buscaban una vida diferente, lejos del crimen. Entre ellos, un taxista, un vendedor de coches y hasta una niñera. Rodríguez atrapó en total a una decena de criminales, convirtiéndose en una figura conocida, pero también vulnerable. Su búsqueda, desesperada por justicia, desafiaba al crimen organizado de una manera sin precedentes. Encarcelar a sus miembros era un acto audaz y peligroso, pero Miriam estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para obtener justicia para su hija y poner fin a la impunidad. Asesinato el Día de las Madres. El dolor transformó al padre de Karen en un ser irreconocible. Antes alegre, ahora apenas salía de la casa. Física y emocionalmente se desdibujó ante los ojos de sus hijos. Para Rodríguez, la búsqueda de justicia fue su refugio, aunque a un alto costo. Su lucha no solo desafiaba a los secuestradores, sino también al orden establecido en San Fernando. Sus amigos, preocupados, le advertían que estaba yendo demasiado lejos. Una vez, Rodríguez confesó: «No me importa si me matan. Mi vida terminó el día que se llevaron a mi hija. Solo quiero acabar con esto. Llevaré a quienes le hicieron daño a ella y que ellos hagan lo que quieran conmigo». En marzo de 2017, un grupo cercano a 25 prisioneros logró evadirse del penal ubicado en Ciudad Victoria, donde se encontraban recluidos los perpetradores del crimen contra Karen, gracias a la incansable determinación de su madre. Ante esta situación, Rodríguez solicitó protección al gobierno. La respuesta policial consistió en el envío periódico de patrullas para vigilar su hogar y su lugar de trabajo. Aunque su familia no quedó satisfecha con esta medida, Rodríguez no permitió que eso la desalentara. Un mes antes de su trágico desenlace, sufrió una fractura en el pie mientras perseguía a uno de los objetivos de su lista, una joven que se había trasladado para trabajar como niñera en Ciudad Victoria. Como era su costumbre, Rodríguez pasaba días estacionada frente a la residencia de la familia, esperando avistar a la joven. Recurría a orinar en vasos y agotaba la batería de su automóvil mientras escuchaba la radio en la oscuridad. Luis mencionó que debió acudir en secreto al vecindario para darle un impulso a su vehículo. Finalmente, cuando la policía logró capturar a la muchacha, Rodríguez se apresuró pero tropezó y en su caída se fracturó el pie. Para el Día de las Madres, aún llevaba el yeso y se movía con ayuda de muletas. A las 22:21 de la noche, emprendió su camino de regreso a casa y estaba nuevamente junto a su esposo. Estacionó en la calle
cojeando, descendió lentamente del vehículo. Según el reporte policial, una camioneta Nissan blanca se aproximó detrás de ella, transportando a 3 fugitivos de la cárcel. Se dispararon 13 veces. Su trágica muerte ejemplificaba la impunidad que plaga la vida cotidiana en México, mientras el gobierno luchaba por reaccionar. En cuestión de meses, 2 de los responsables fueron capturados y un tercero abatido en un enfrentamiento armado. Sin embargo, aquellos que ordenaron su asesinato, más temerosos de su activismo que de las consecuencias de sus acciones, continúan protegidos por el velo del secreto. Si te gustó el video, te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.